En la Edad Media se usaba la palabra peste y plaga para referirse a cualquier calamidad, sobre todo aquellas epidemias que producían gran mortandad como la gripe o la viruela. La peste negra, que asoló Europa en el siglo XIV, fue la más letal de todas. Actualmente se sabe que la enfermedad es una zoonosis, es decir, una enfermedad transmitida por los animales, producida por el Yersinia pestis, un bacilo descubierto en el año 1894. Este bacilo era transmitido por las pulgas y otros parásitos de las ratas grises y negras, que al convivir con la gente le contagiaban fácilmente. Además, el Yersinia pestis no solo afectaba a las ratas domésticas, también a roedores salvajes como marmotas y ardillas. Y en sus húmedas madrigueras se generaba un microclima propicio para la supervivencia de las pulgas transmisoras. Además, sus pulgas son más resistentes que la de las ratas, sobreviviendo a la muerte de los huéspedes. Así, puede contagiar otros cuerpos con una facilidad asombrosa. La cacería, practicada por los pueblos nómadas de las estepas, contribuyó a la propagación del bacilo, ya que las pieles de estos roedores salvajes eran aprovechadas como vestimenta. Con el establecimiento de la dominación mongola y su activa participación en el comercio oriental con Europa, habrían contribuido a la difusión de la peste, porque esta viajó desde las estepas hasta el Mar Negro, alcanzando Constantinopla, Asia Menor y África, y viajando por el Mediterráneo llegó a Europa. Se le llama peste negra porque la más común de sus manifestaciones, la bubónica, tiene como síntoma característico la aparición de pústulas de sangre, es decir, de hemorragias cutáneas o bubas de color negro azulado. Otras variantes de la peste son la pulmonar y la septicémica. Sin embargo, hay quien discrepa con esta teoría. Se dice que se difundió el nombre de peste negra por un error de traducción de la expresión latina atra mortis, porque atra tiene dos significados, terrible y negra. El autor cree que cuando los cronistas hablaban de atra mortis se referían a muerte terrible y no a muerte negra. Su periodo de incubación era de entre 3 y 5 días. La enfermedad se declaraba súbitamente, con fiebre alta, escalofríos, náuseas, sed, agotamiento físico y temblores. El resto de los síntomas dependía del tipo de peste contraída. En su forma bubónica se acompañaba de dolores de cabeza, temblores, sudor y diarrea. Debe su nombre a los abultamientos dolorosos, de color oscuro en los ganglios, porque se declaraba en esta forma cuando el bacilo invadía el sistema linfático. Muchos morían a los pocos días de contraerla, calculándose entre un 40 a un 90% de mortalidad entre quienes la padecían. Aumentaban sus víctimas en época de calor y humedad, pero no se contagiaba por el aire, a diferencia de la pulmonar. Más grave que la anterior, con 90% de mortandad, la peste en su variante pulmonar era provocada por el paso del bacilo hacia los pulmones. Al contrario de la bubónica, se propagaba más durante el invierno, contagiándose por el aire como un resfrío. Entre sus síntomas destacaban la tos, con ahogos y esputos de sangre. Sin embargo, la más mortífera era la septicémica. No hay registros de que nadie le haya sobrevivido. Provocada cuando el bacilo, desde los bubones o el pulmón, se propagaba por el resto del organismo, produciendo hemorragias cutáneas como placas de color negro azulado y fiebre alta, con pérdida de conciencia y delirios. La peste no era desconocida para los europeos. Ellos eran conscientes de que la plaga azotaba al oriente y que era de una virulencia impresionante, pero jamás imaginaron que algo ocurrido tan lejos les alcanzara. La epidemia que llegó a Europa hacia el año 1347 vino desde China, donde había un foco endémico que se mantuvo hasta el siglo XX, viajando hacia Europa a través de la ruta de la seda. Hay noticias de ella en el puerto de Jaffa, en el Mar Negro, hacia el año 1347, propagándose rápidamente por Constantinopla y el resto del Mediterráneo gracias a los contactos comerciales marítimos. La teoría más aceptada acerca de su llegada a Europa se remonta a un asedio mongol al enclave comercial genovés en Jaffa. Los mongoles llegaron al Mar Negro trayendo la peste, y una de sus tácticas para atacar a los italianos era catapultar sus cadáveres infectados, bombardeando a sus enemigos. Los mercaderes habrían zarpado a Europa contagiados de ese modo y a través de las rutas comerciales se propaga la peste, primero por las costas mediterráneas, llegando a Francia, Italia y España en el año 1348, para luego continuar su camino por el norte, hacia Alemania, Inglaterra, Escandinavia y el Báltico. Se ha calculado que la peste negra mató alrededor del 30% de la población europea.
Las ciudades más afectadas fueron las portuarias y comerciales, como Marsella y Albi, donde murió más del 60% de sus habitantes. El cronista parisino Guillem de Nugiaco dice que en un momento la mortalidad en la ciudad fue tan alta que se sepultaban más de 500 cuerpos diarios en el cementerio de los inocentes. La peste negra se convirtió en una enfermedad endémica, con rebrotes ocasionales y locales, prolongados por periodos de entre 6 y 18 meses, reapareciendo cada pocos años durante casi 2 siglos. La epidemia del año 1347 es la más conocida y mortífera. Sin embargo, también fueron importantes los brotes del año 1362 al 64 en el norte y sur de Europa, y la del Mediterráneo entre el año 1374 y 76. Hasta el siglo XVIII, la peste continuó visitando las ciudades europeas, aunque cada vez con menor violencia, y sin la virulencia expansiva de los primeros brotes. La gran magnitud de esta peste se debe a la gravedad de sus síntomas y a la facilidad de su contagio. Un ejemplo de la facilidad con que se propaga la enfermedad y acaba con sus víctimas se encuentra en el siguiente pasaje de Michel de Piazza. A causa de una corrupción de su aliento, todos los que se hablaban mezclados unos con otros se infectaban uno a otro. El cuerpo parecía entonces sacudido casi entero y como dislocado por el dolor. De este dolor, de esta sacudida, de esta corrupción del aliento nacía en la pierna o en el brazo una pústula de la forma de una lenteja. Este impregnaba y penetraba tan completamente el cuerpo que se veía acometido por violentos esputos de sangre. Las expectoraciones duraban 3 días continuos y se morían a pesar de cualquier cuidado. Sicilia, al parecer, fue el primer lugar en Europa donde llega la epidemia, en octubre del año 1347, proveniente de Crimea, siendo contagiada por 3 comerciantes genoveses que venían de allí. La isla, junto a Génova y Venecia, fueron los 3 grandes focos de propagación de la plaga. Sin embargo, habían otros focos como Marsella y en general los grandes puertos y centros comerciales, porque va propagándose a través de las grandes rutas de comercio en el Mediterráneo, Atlántico y Báltico, y también por las rutas de peregrinación como el Camino de Santiago. La introducción del Decamerón de Boccaccio hace una descripción del ambiente vivido en Florencia en tiempo de la peste. Gracias a sus escritos, la peste se ha asociado a Florencia más que a ninguna otra ciudad. Es cierto también que fue una de las ciudades más afectadas. El escritor será un testigo ocular de la peste, describiendo su impacto en la gran ciudad y cómo, a pesar de los esfuerzos y precauciones que toman sus habitantes y a pesar de sus oraciones, la ciudad sucumbe ante la epidemia. El impacto que traerá esta epidemia no solo es demográfico, también conlleva enormes perturbaciones en la sociedad de la época. No se trataba solamente de que hubiese más muertes, además habría menos matrimonios y con ello menos nacimientos. Esto dificulta que la población pueda recuperarse y las continuas reapariciones periódicas de la peste pondrán más trabas en esta recuperación demográfica y social. Al conocer la magnitud del impacto de la peste negra en la población, se comprende el efecto psicológico que esta causará. Una enfermedad muy contagiosa que acaba con un considerable porcentaje de la población de un reino, necesariamente crea un ambiente de temor y de tensión entre la gente. Las reacciones serán diversas. Algunos se encomendarán a Dios, otros creerán que aquello es un castigo divino y muchos huirán de sus ciudades para evitar el contagio. El impacto psicológico provocado por la peste no solo se produce por el horror de ver morir a más de 1/3 de la población después de sufrir tan graves síntomas. Otro aspecto que contribuye a aumentar la desesperación es la impotencia de los médicos medievales, incapaces de lograr una solución efectiva con sus precarios conocimientos. Esta situación no solo se traduce en recetar tratamientos que no lograrán sanar a los enfermos, también se ven sus frustrados intentos por descubrir las causas de la enfermedad, lo que muchas veces les lleva a caer en supersticiones muy difundidas en la época. Por otro lado, esta ignorancia acerca de las causas de la peste les llevó a cometer muchísimos errores, no solo en el tratamiento de la enfermedad, sino también en los medios para prevenir el contagio, como no se sabía que era causado por un bacilo, ni que las ratas domésticas eran sus transmisoras, no se llevaron a cabo las medidas de sanidad correspondientes. Ante la gran cantidad de muertos que deben ser enterrados cada día y ante las prisas por no ser contagiados por un cadáver infestado, se dejan de lado los velatorios y los esmerados cuidados que se le hacen a los difuntos en condiciones normales. Muchas veces, las tumbas no dan abasto para efectuar enterramientos individuales, apilándose cuerpos por montones, siendo enterrados todos juntos y cubiertos con cal. Ante todo, era la abolición de la muerte personalizada.
Aunque hoy en día algunos autores intentan demostrar que la gran mortandad fue una especie de solución a la espantosa y oscura teoría de la sobrepoblación europea, e intentar rescatar una consecuencia positiva de la peste. Sin embargo, es importante subrayar el impacto que causó en una población que ya se encontraba debilitada por las hambrunas y emocionalmente tensa, ya fuese por los conflictos políticos, económicos o religiosos. Entre las consecuencias socioeconómicas de la peste, es destacable cómo la elevada mortandad produjo una gran disminución en la mano de obra, afectando todos los sectores productivos. La peste negra marcó el fin de la época agraria y el comienzo del predominio en la ciudad. Esto ocurre debido al aumento de la migración campo-ciudad, porque con la gran mortandad aumentan las plazas de trabajo. Por otro lado, muchas áreas rurales fueron despobladas por la muerte o migración de sus habitantes, y eso repercutió en la producción. La peste también causó estragos en la educación, pues era tal la cantidad de muertes que muchos de los colegios quedaron prácticamente deshabitados. La vida religiosa fue otra inversa afectada. Mueren muchos sacerdotes y es necesario ordenar nuevos clérigos para cubrir las numerosas vacantes generadas. Ante esto, muchas veces se disminuyen los requisitos exigidos tradicionalmente para ser aceptado. Así, tomaron los votos hombres de edad muy avanzada o viudos. En el bajo mundo de la población, el fuerte impacto psicológico que esta ola de muertes causó fue abrumador, sembrando el miedo y la desesperación en las masas. Los que pensaban que la epidemia era un castigo divino, procuraron más que nunca llevar una vida virtuosa, de moral intachable y de buenos cristianos. Sin embargo, fueron muchos influidos por grupos que defendían estos principios, llevándolos al extremo, protagonizando actos muy radicales como los flagelantes. Ante la peste y ante la precariedad de la medicina medieval, que no consigue dar respuestas satisfactorias acerca de las causas o de las soluciones más efectivas, muchos hombres le atribuyen causas sobrenaturales. Por eso, abundan los actos de penitencia, las oraciones, las peregrinaciones, procesiones y cultos de reliquias, junto a otras manifestaciones más heterodoxas y supersticiosas, como los talismanes y las fórmulas cabalísticas. Otras personas, al ver que la conducta intachable, las oraciones y las penitencias no acababan con la enfermedad, decidieron disfrutar de la vida más que nunca, conscientes de que en cualquier momento podían enfermar y morir, entregándose con desenfreno a todo tipo de placeres. Se habla mucho del aumento de los vicios, los crímenes, la promiscuidad y el derroche, una situación que se refleja en la obra de Boccaccio. Eran muchos los que afirmaban que la mejor medicina para tanto mal era beber mucho, disfrutar, cantar y divertirse, y satisfacer lo mejor posible todos los caprichos y reírse y burlarse de cuanto ocurría. Algunos, ante la desesperación, perdieron la fe y cayeron en prácticas que rayaban en el satanismo y la brujería. Estas desviaciones, unidas al miedo y al descontento que había entre la población, sembraron un tenso ambiente de intolerancia y persecución. Podemos concluir que la peste negra, además de ser una pandemia que afectó a gran parte de la población provocando la muerte de muchos, generó un gran impacto demográfico y social, atemorizando a la gente, causándole gran desconcierto e interpretaciones muy diversas, además de acentuar la crisis moral y económica, un desastre comparable a lo que vivimos el día de hoy, con la pequeña diferencia, claro está, de que la mortalidad de la peste negra fue notoria y acabó con la vida de muchas personas. Hoy, la verdadera peste son los medios masivos de comunicación. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Y a no olvidar, la paideia es eterna.